Absolutamente, yo creo que es totalmente imprescindible. Cuando un sistema, cuando un proceso tiene, por así decirlo, disfuncionalidades estructurales, es difícil administrar su agilización, digamos. O sea, yo creo que muchas veces en el fondo uno tiene la tentación de pensar que es posible cambiar las cosas a través de poner mejores funcionarios. Como que siempre le tiramos, le centramos la culpa en aquel funcionario que levantó una observación, que dijo que hiciéramos un corredor, en el fondo para un hospital en pleno centro de Santiago, en el fondo para que pasaran especies de invertebradas. Por supuesto que es un descriterio. Pero ¿por qué ocurre eso? Ocurre porque este es un sistema que no tiene una etapa temprana que en función de de una descripción general del proyecto, que tú ingreses, a ver, estoy un poquito enredado. La propuesta que nosotros tenemos básicamente es la siguiente, y ahí hablo de nosotros como pivote, un centro de incidencia pública que formé y que está trabajando en estos temas. Es decir, bueno, que los proyectos ingresen mucho antes de lo que ingresen hoy día. Hoy día los proyectos ingresan con ingeniería de detalle. Hay que invertir mucho dinero para recién poder ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental. ¿Por qué no hacemos una etapa temprana? Y esto es un aprendizaje de Brasil, donde se ingresa mucho más temprano, con una descripción muy general, y en esa etapa temprana se termina con una resolución del Servicio de Evaluación Ambiental que se llama términos de referencia. ¿Y qué dice esa resolución? Dice, mira, en función de las características específicas de este proyecto, estos 4 son los impactos principales, y dados esos impactos principales, estos 5 son los servicios públicos que deben en el fondo participar en la evaluación. ¿Y sobre qué materias? Deben hacer observaciones sobre los 4 impactos principales y no sobre, o sea, en el fondo hoy día cualquier proyecto es observado por todos los servicios públicos. O sea, un hospital en el centro de Santiago está siendo observado por la CONADI, está siendo observado por el Consejo de Monumentos Nacionales, y el Consejo de Monumentos Nacionales está pidiendo que se hagan hoyos en la calle para ver si hay resto arqueológico, en un lugar que está totalmente intervenido, pavimentado, donde el foco debiera ser, por ejemplo, me imagino yo, el impacto en el tráfico. Y si el impacto es en el tráfico, bueno, que estén las autoridades sectoriales en el fondo competentes para ello observando, pero no las otras. Entonces, etapa temprana, que se resuelvan ciertas cosas tempranamente, cuáles será la influencia, cuáles son las comunidades que tienen legitimización para participar y cuáles no, cuáles son los servicios públicos que tienen pertinencia para participar y cuáles no. Eso se resuelve tempranamente, entonces es como una especie de preaprobación del proyecto y agrego otro elemento esencial de esta etapa temprana, que mucho se dice, saquemos a la política de la evaluación ambiental. Yo digo, no sé si es tan sensato hacer eso, pero que hagamos lo siguiente, metamos la política al principio y que luego, cuando se resuelve... ¿Por qué? Porque creo que la política tiene que estar en esta etapa temprana, porque, por ejemplo, es pertinente un análisis de si tal o cual proyecto es o no compatible con la vocación de tal o cual territorio, y eso es una discusión subjetiva, política, por lo tanto, concluir la etapa temprana, después se procede a una evaluación estrictamente técnica. Michelle, despejado la incertidumbre de la evaluación ambiental, para ir un poco más allá, a las condiciones macro que tiene Chile para la inversión, ¿se produciría un empuje relevante? No estoy diciendo que vaya necesariamente a suceder, pero digo, haciendo un ejercicio teórico para saber si es que, aparte de eso, tenemos condiciones importantes para estimular la inversión. Bueno, Ahí. sí, ya. Yo lo dije en la presentación, o sea, no es solo un tema, son varios temas. Ciertamente los permisos, no solo los medioambientales, los permisos sectoriales y los permisos medioambientales y la judicialización ex post son 3 factores muy importantes. Pero también lo es la competitividad tributaria. Yo les mostré el gráfico, cómo en Chile los impuestos corporativos suben mientras que en el mundo bajan. Y el impuesto corporativo es una de las líneas que tiene cualquier proyecto de inversión. Y por lo tanto implica un cambio directo en cuál va a ser tu utilidad, tu VAN, tu valor actual, valor presente, como quieran llamarlo, ¿no es cierto? Y por lo tanto define si un proyecto va o no va. Son varias cosas, pero claramente si tú vas solucionando los temas, ¿no es cierto?, te vas acercando, pero necesitas interactuar en todos, no solo en uno. Sí, y le quiero preguntar al subsecretario Luis Felipe Ramos, que me parece que energía, bueno, ahora se sumó minería por distintos factores
coyunturales, pero me parece que energía debe ser el sector que más ha crecido en inversión por lejos de nuestro país. El fenómeno de las baterías de almacenamiento, sobre todo en el norte, es pero enorme. Y quiero preguntarle si las condiciones para desarrollar energía, proyectos que puede también tener las mismas condiciones acá en el Biobío, son favorables tanto como para que estos dos factores de la evaluación ambiental y de los impuestos pueden ser obviamente factores negativos en la evaluación, pero que son menores en cuanto a las posibilidades que hay para desarrollar proyectos de energía en Chile. Por ejemplo, por acá, partiendo desde el Biobío. Sí, bueno, yo lo señalaba en mi presentación, en la cual efectivamente en el ámbito de energía ha liderado las inversiones extranjeras ingresadas a través de Invest Chile en ese sentido, incluso por sobre la minería respecto del 2023-2024. Y es muy importante también señalar lo que ocurre con el almacenamiento, debido a que ha tenido un crecimiento explosivo. De hecho, vamos a cumplir nuestra meta que teníamos fijada para el 2030 en marzo del próximo año. En ese sentido, el aumento del almacenamiento, que es muy importante para poder almacenar justamente la energía renovable y poder inyectarla en los horarios que no está disponible esta, es bastante relevante para nuestro sistema. Pero efectivamente nosotros también hemos, como sector, identificado algunas yo diría, procesos en los cuales es necesario también tener respuestas más rápidas. De hecho, tuvimos una ley que ya está aprobada, que es con el proyecto de ley de transición energética, que establece respecto a la transmisión, habilita para que sean de forma más eficaz y también más rápida, se adjudiquen también las obras de transmisión necesarias y urgentes, que beneficia particularmente a las regiones, por ejemplo, de Biobío y también de Ñuble en el ámbito de la transmisión. Eso por una parte, pero también necesitamos tener una mayor eficacia y rapidez en obras o infraestructura que es necesaria para lograr nuestro objetivo de descarbonización. Y estamos hablando, por ejemplo, de la reconversión de termoeléctrica o obras de transmisión o también de almacenamiento. Y para ello el mismo presidente de la República anunció en su cuenta pública un proyecto de ley para poder también hacer más expedito este tipo de obras. Y el ejemplo que yo daba al principio, que un parque eólico acá tenga resistencia, ¿qué sensación le produce? Bueno, respecto de los parques eólicos, fundamentalmente en la región, lo que hemos podido observar es que efectivamente no existen algunas normativas específicas respecto a estándares de cómo deben implementarse, lo que ha generado en ese sentido básicamente la distancia entre la aerogeneradora y también donde están los asentamientos. No se encuentra regulado. Sin perjuicio de ello, como ministerio, a partir de esa experiencia, hemos estado interviniendo y también promoviendo una intervención temprana de las empresas junto con las comunidades para poder arreglar básicamente esta omisión que los primeros proyectos de la energía eólica estaban teniendo. Entonces, lo importante acá es poder identificar cuáles son los problemas para, por una parte, ir haciendo que estas inversiones lleguen en los momentos oportunos, pero también que estos tengan también una intervención importante con la sociedad para que justamente la infraestructura energética pueda cumplir su rol y no se trabe a partir justamente de aspectos que pueden evitarse con una intervención temprana. ¿Bernardo quiere comentar? Solamente un complemento, un ejemplo de qué otra cosa qué otra reforma se podría hacer. Por ejemplo, mencionaba el subsecretario los proyectos de batería, ¿no es cierto? Se aplica también el mismo concepto que voy a indicar para los proyectos fotovoltaicos. Quizá en menor medida para los eólicos porque son más, por así decirlo, son proyectos que son más específicos a cada lugar. Entonces requieren una evaluación específica. Pero los proyectos de batería tienen complejidades técnicas, tienen complejidades, en el fondo, desafíos de cómo se interconectan con el sistema eléctrico nacional. Pero desde el punto de vista ambiental son totalmente homogéneos. Lo mismo que los parques fotovoltaicos. No voy a exagerar, pero son todos iguales. Los impactos son los mismos, entonces perfectamente ese tipo de proyectos que son repetitivos podrían tener un instrumento de declaración jurada, con independencia de su tamaño, porque esto tampoco no es que más grande sea más impacto y más chico sea menos impacto. Pero, por ejemplo, hacer una medida como la que proponía Michelle, que hiciéramos una especie por un periodo de tiempo, que todos los proyectos que tengan una cierta condición de homogeneidad, bastar una declaración jurada para su aprobación. Eso podría hacerse perfectamente en batería y en fotovoltaico.
porque son proyectos muy repetidos, muy homogéneos, y claro, después tienes que tener una tramitación sectorial para ver todos los temas técnicos de cómo se conecta el proyecto con el sistema eléctrico nacional, de forma tal que no le introduzca al sistema eléctrico nacional inestabilidad y riesgo. Pero desde el punto de vista ambiental son totalmente homogéneos. Tengo un último tema para los tres y que la pueden responder obviamente desde su expertise, las posibilidades que ven en el biobío. Yo ya le dije la cifra de crecimiento. Desde su área en la que ustedes se desempeñan, ¿cómo ven el futuro de esta región? Parto por ti, Michelle. Bueno, esta es una región rica, rica en recursos naturales, es rica en su gente. Yo tengo un cariño especial por esta región, por ahí yo les contaba, yo siempre he venido, tengo familia, y la verdad es que me parece que uno siempre puede ver el vaso medio lleno y el vaso medio vacío, ¿no es cierto? Y dado que hoy día el vaso está medio vacío en esta región, ¿no es cierto? Porque tenemos problemas importantes, creo que eso le da al futuro grandes oportunidades en todo sentido. Y por lo tanto lo que hay que hacer es atacar directamente, de la forma más racional posible, los problemas que afectan a la región, los problemas de crimen organizado, los problemas de terrorismo, los problemas, una serie de problemas que tiene la región, aparte de los problemas que ya son problemas país, ¿no es cierto? Algunas leyes que hacen un poco más difícil la inversión, pero los problemas que acá, que en esta región, los que generan dolores, yo creo que están bastante claros y hay que atacarlos y hay que hacerlos, y quizás lamentablemente este país es un país que se centra en Santiago, bueno, y habrá que hacer que se escuche en Santiago. Subsecretario, me parece que acá en la región hay oportunidades para que a través de las licitaciones se pueda hacer lo que usted mencionaba y también lo mencionó el director de estudios de Acera, la descarbonización y lograr todavía más tasas de reemplazo donde hay generación fósil para que haya generación limpia a través de las tecnologías actuales y nuevas que puedan venir. Sí, pero yo quisiera destacar también específicamente el gran potencial que tiene la región de convertirse justamente en este hub de hidrógeno verde, porque efectivamente acá hay una característica que es difícil de encontrar en otra región del país, que es justamente que podemos aquí crear la energía necesaria, renovable por supuesto, con el potencial renovable que tiene la región, necesaria para poder producir hidrógeno verde, pero además acá también está la potencialidad para tener demanda del hidrógeno verde o también de sus derivados. Y eso es especialmente importante porque implica también una posibilidad de desarrollar la energía renovable necesaria para esto, pero también ahí puede ir cumpliendo un rol justamente el gas como energético de transición. El gas me refiero importado desde ¿Qué le pareció Argentina. la idea de que desde Neuquén viene energía a base a gas? ¿Perdón? La idea que propuso gas José desde Miguel Neuquén. Steinmeier de que se genere energía en Argentina en base a gas y así pueda venir a un mejor precio. Bueno, es un punto y eso tiene que ver con las interconexiones ahora entre los países. Sí, efectivamente es un punto importante decir, y un punto también que se está evaluando, porque justamente en el norte que tenemos un problema de vertimiento porque hay una generación o excedente justamente que no se alcanzan a transmitir todos a la zona central. Bueno, una interconexión en ese sentido en el norte también podría permitirnos también que esos excedentes pudiesen ir hacia, por ejemplo, otros países limítrofes. Perfecto. Bernardo, para estimular el biobío. Bueno, lo mencioné en mis palabras iniciales, ¿no es cierto? En esta región y las regiones vecinas del Maule, de la Araucanía, se estiman 2 millones de hectáreas que podrían ser forestadas, que no tienen uso alternativo, que están en proceso de erosión. Imagínense ustedes, en el fondo, si esas 2 millones de hectáreas se empezaran a plantar y alimentaran una reactivación de la industria de las maderas cerradas, del aserradero, y eventualmente, en el fondo, pensar el día de mañana en plantas de celulosa. Eso es un poquito más difícil porque requiere una superficie mucho más extensa en una cierta área de influencia, pero ¿por qué no partimos por empezar a forestar? Y eso requiere ciertos cambios regulatorios. O sea, por ejemplo, nuestro gobierno y nuestro país, lo dijeron antes, entre sus metas las metas de carbono neutralidad, creo que la mitad son logradas por la absorción de los bosques. Un bosque, una plantación forestal, un bosque plantado
básicamente absorbe al año 5 veces más que un bosque nativo. Sin embargo, para eso se requieren 900.000 hectáreas. Si es que quisiéramos en el fondo lograr ese objetivo de que la mitad de la meta se cumpla con absorción de bosque, necesitamos 900.000 hectáreas adicionales. Sin embargo, por ejemplo, la ley de cambio climático, la ley marco de cambio climático, excluye a las plantaciones forestales como no califican. Eso es bien sorprendente, porque el mismo gobierno que promueve, ¿no es cierto?, que la mitad de la meta se logre con absorción de los bosques, en una ley de marco de cambio climático dice que los bosques no califican y solamente calificarían los bosques nativos, digamos. Entonces ahí hay un cambio fundamental que hay que hacer. Y segundo, yo creo que lo mencionaron antes, ¿no es cierto?, una política de fomento forestal para los pequeños, para esos 26.000 propietarios de predios forestales que tienen menos de 200 hectáreas, también es muy necesario. Los incentivos para el plantar van a estar probablemente en abastecer una creciente industria de aserraderos, en los servicios ecosistémicos, uno de los cuales es la absorción de los bosques, y también probablemente para pequeños propietarios un cierto fomento, como lo está haciendo Uruguay hoy día, por ejemplo. Entonces yo creo que con eso se abrirían enormes oportunidades de desarrollo para este ecosistema empresarial que tiene que ser reactivado y tiene que volver a crecer. Bueno, oportunidades para generar una industria con sentido, competitiva y sostenible. Michelle, por supuesto. Antes que termines, solo déjame tomarme unos segundos, porque tú nos preguntaste cómo veíamos, pero yo creo que quienes conocen mejor la región son ustedes. Ustedes conocen los problemas, los dolores, las oportunidades de la región. Yo les quiero hacer una invitación. Los que tengan ideas para hacer crecer esta región, para hacer crecer al país, los que tengan ideas laborales, de crecimiento, las que quieran, los invito a mandarme un mail. Bernardita tiene mi mail, me mandan un mail. Yo quiero juntar ideas que vengan de todas partes para hacer crecer este país. Así que todas las ideas son bienvenidas. Un aplauso para Michelle Lavé, Luis Felipe Ramos y también Bernardo Larraín por esta muy interesante conversación.